Que en este martes el Señor te llene de su amor y su presencia, que te colme con su poderosa bendición, muy especialmente cuando celebramos en la Iglesia Católica una fiesta litúrgica muy especial. Nada más y nada menos que al evangelista San Mateo, discípulo del Señor, pero también uno de los testigos de la obra que el Señor hizo y dijo, y que quedó plasmado en el libro sagrado que lleva su nombre, Evangelio según San Mateo. Imploramos pues la presencia del Espíritu Santo como cada día, que nos colme de su amor, de su presencia, que nos ilumine, que nos dé la sabiduría y el entendimiento, que nos dé el discernimiento para hacer todo y solo aquello que nuestro Dios bueno espera de cada uno de nosotros. Rindiéndole hoy el homenaje a San Mateo, vamos a escuchar la lectura precisamente en este libro sagrado cuando nos habla de su vocación. En el capítulo 9, versículos del 9 al 13. Cuando se iba de allí, vio Jesús a un hombre que se llamaba Mateo, sentado en la oficina de impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, mientras Jesús estaba sentado a la mesa en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores vinieron y se sentaron con él y sus discípulos. Al verlo, los fariseos preguntaban a sus discípulos: ¿por qué su maestro come con los recaudadores de impuestos y los pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. Entiendan bien lo que significa: misericordia quiero y no sacrificios, porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En estos días pasados hemos meditado nosotros aquí en este breve espacio de la poderosa palabra de Dios, precisamente lo que significa la misericordia de nuestro Señor Jesús en su vida terrena, cuando acogía a los pecadores, cuando se sentaba a comer con ellos, cuando los llamaba para que también los siguieran. Un objetivo claro y concreto: no aplaudirles ni felicitarlos por su pecado, sino invitarlos a la conversión, al arrepentimiento y a que tomaran también el camino de seguimiento del Señor. Y es el caso concreto en San Mateo. Era un publicano, era un pecador público, era un pecador reconocido. Allá en su tiempo todos lo veían por el oficio que tenía como un pecador. El Señor pasa cerca de él y lo llama. Y miren donde termina la historia: a ese pecador público, a ese pecador reconocido que el Señor llama, había un plan muy grande para él. Su conversión, lo más importante, obviamente. Deja ese camino de pecado, deja ese camino de maldad y empieza a ir detrás del Maestro. Ahora su sendero es nuevo. Ya no es un sendero de pecado y de equivocación, sino que es un camino de gracia y de bendición al lado del Maestro. Pero se convierte en su testigo. Él empieza a caminar con el Señor y ve toda la obra realizada por el Señor y escucha todo el mensaje que el Señor enseña en los diferentes lugares, en las aldeas, en los pueblos por donde va recorriendo. Y Mateo va guardando todo eso en su corazón y después deja por escrito, compila toda aquella experiencia que él tuvo del Señor. Y hoy es el gran evangelista, el que celebramos en este día, el que era un pecador público y terminó siendo el que deja por escrito en la palabra de Dios el mensaje de salvación. Porque así es la obra de Dios. Porque Él, como dice hoy,
no quiere la muerte del pecador, quiere que se convierta y viva. Y ese era el plan que tenía con Mateo. A San Mateo le debemos en su evangelio que a unos primeros cristianos en un tiempo de crisis, de persecución, de situaciones difíciles allá al interior de esa primera comunidad cristiana, él anuncia a Jesús como el Mesías. Si nosotros abrimos la primera página del evangelio, es toda esa genealogía que hace poco meditamos aquí, toda esa descendencia hasta llegar al Señor Jesús, para mostrarnos cómo Él es el cumplimiento de la promesa del Mesías. Pensemos hoy en esa realidad. El Señor nos llama, primero para que nosotros no juzguemos ni condenemos a nadie. Lo repetimos mucho en este espacio porque es muy importante. La palabra de Dios nos lo enseña continuamente. El Señor nos da ejemplo de que no hay que juzgar a ese familiar, a ese amigo, a ese ser cercano que de pronto está en el pecado. No es de hundirlo, es de ayudarlo a salir, porque ahí Dios tiene una obra grande por realizar y a lo mejor nosotros estamos llamados a ser instrumentos. Pero también esta palabra nos invita a pensar en nuestra propia realidad, a no quedarnos sumidos en el pecado, a no nunca decir que entonces no servimos, que nosotros no somos dignos de estar cerca del Señor, ¿no? Es todos los días buscar el arrepentimiento, es todos los días buscar la conversión, todos los días buscar la santidad. El pecador público, el pecador señalado allá en su tiempo, y hoy es San Mateo, el gran santo anunciador de Jesús, del reino de Dios. Que nosotros también cada día sepamos caminar saliendo de vida de pecado hacia la conversión, hacia el verdadero arrepentimiento, y por qué no, con la gracia de Dios y el anhelo, poder llegar también un día a esa santidad que el Señor nos pide a todos. Pidámosle pues en este día eso, espíritu de conversión, espíritu de arrepentimiento, que Mateo sea nuestro intercesor para que también nosotros busquemos cada día la santidad. Señor Jesús, hoy nuevamente nos ponemos en tus manos, te entregamos nuestra jornada y todo lo que hoy realizaremos. Bendice nuestra vida, bendice nuestra familia, bendice nuestros proyectos. Regálanos hoy el don de la conversión y el camino de santidad, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mil bendiciones para todos, los queremos mucho. Y en nuestro altar oramos por sus intenciones.